Y bueno, quiero empezar hablándoles. De pronto yo algún tiempo atrás toqué algo sobre esto, pero quiero que hoy usted preste toda su atención, por favor, y toda su atención a lo que el Señor quiere enseñarle y quiere hablarle en esta mañana. Sí, porque sé que estos espacios son de bendición, porque sé que el Señor nos habla, el Señor nos ministra, el Señor nos enseña, bueno, una cantidad de cosas que podemos ver y podemos sentir. Y como te decía ahorita, sé que la presencia de Dios está aquí. Yo siento a Dios, siento su misericordia. Y cada que siento a Dios, yo siento su amor, siento que su perdón, siento su misericordia, su gracia sobre nosotros. Ok, ¿sabe algo? Yo quiero preguntar, ¿cuántos conocen a un hombre llamado de pronto un hombre que lo llamen Juan, o alguien que se llame Juan, alguien que se llame Lucas, o alguien que se llame Andrés? Vemos muchas personas que le colocan Santiago, le colocan, bueno, diferentes nombres, ¿no? Oscar, qué sé yo, José, le colocan muchos nombres, ¿no? Pablo, bueno, todo esto a un hombre le colocan esta clase de nombres, ¿no? Pero tal vez conocemos a muchos llamados de esta manera. Conocemos muchos Pablos, muchos Lucas, conocemos muchos Santiagos, muchos Andrés, muchos Esteban, conocemos muchos, bueno, Oscar, muchos conocemos de esta manera. Pero lo que no es muy normal, ahora yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero lo que no es muy normal es que a alguien en algún momento le digan o que lo llamen, o que un bebé nazca y que le digan ¿cómo le van a poner? Entonces llegue usted, el papá y la mamá le diga, bueno, le vamos a poner Judas. ¿Usted cuándo ha escuchado de pronto entre los hombres que le digan que se va a colocar Judas? Bueno, yo tendría un hijo, o si usted tuviera un hijo, yo no creo que tú le fueras a colocar Judas. Le colocarías, le vuelvo que te digo, le colocarías de pronto un Santiago, un Andrés, un Esteban, un Pablo. Pero ponerlo Judas, yo no creo que tú te atrevieras a colocarlo. Ni yo tal vez no lo colocaría. ¿Por qué? Porque el trasfondo que trae este nombre, ¿no? Pero ¿por qué le hago esto? ¿Por qué le pregunto esto? Porque tal vez tú le pones a un animalito, ¿no? Tal vez tú le pones al perrito, al gatico, al pajarito, qué sé yo, le colocas Judas. Es más fácil colocarle Judas de pronto a un animalito que colocárselo a un ser humano. De pronto eso no va a ocurrir. Yo no creo que nadie le coloque Judas a un hijo. No creo que lo haga. Si usted lo va a hacer, pues respeto su posición, pero aunque no creo que lo vaya a hacer. Pero sabe que alguna vez alguna madre tuvo a un hijo y lo amó, tuvo un hijo, lo amamantó, lo cuidó, y le puso por nombre Judas. Y aunque no le voy a hablar tanto de Judas, bueno, más o menos vamos a tocar el tema de Judas, pero quiero que esto a usted le interesa, y quiero que tú en esta hora, por favor, te concentres en lo que el Señor te quiere enseñar hoy. Porque así como a un Andrés, a un Jacobo, a un Lucas, a un Pablo, a un Mateo, una mamá lo tuvo en sus brazos, lo amó, lo cuidó, lo amamantó. También a un Judas, ¿no? También este Judas nació de una mamá, ¿no? De una mujer. También fue amamantado. Judas también fue el de la Biblia. También fue un hombre que tuvo su mamá, que lo amamantaron, que lo cuidaron, que le enseñaron una cantidad de cosas. Entonces, para muchos escuchar este nombre es sinónimo de traición, ¿cierto? Si tú piensas en Judas y yo te digo, ¿qué piensas? Dime una palabra que se te venga a la cabeza cuando te nombro la palabra o cuando te nombro el nombre Judas. Algunos dirán, sí, para mí es sinónimo de traición, sinónimo de ladrón, tal vez sinónimo de mentira, sinónimo de hipocresía, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero hoy quiero que vayamos a la escritura, a Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6, quiero que busquen su Biblia, por favor. Juan capítulo 6. Y esté muy atento a esto, por favor. Juan 6. Y vamos a leer desde el verso 62. Vamos desde el 62. Y dice la palabra del Señor: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida, dice el Señor. Está hablando Jesús. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Escuche, dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y sigamos la lectura. Dice, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, escuche, Jesús de antemano sabía quién era Judas.
Jesús de antemano sabía quién lo iba a traicionar. Ahora, quiero decirle que esto no le sorprendía al Señor. El Señor no le sorprendía la clase de persona o la intención o el trasfondo que traía una persona como Judas. Entonces llegó un momento y donde Él dice, Él sabía quiénes iban a creer y quiénes no. Ahora, quiero decirte algo, y es que esto aplica hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día en las iglesias hay muchos que creen, pero hay otros que no creen, pero se congregan, pero dicen amar a Dios, dicen estar con Dios, dicen ir y congregarse, pero muchos de ellos, unos creen y otros no creen. Entonces llega en el verso sigue, es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Así que añadió, por esto les digo en el 65, que nadie puede venir a mí a menos que no le haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Hijo de Dios. 70. ¿No los he escogido yo a ustedes? Repuso Jesús, perdón. No obstante, no obstante, uno de ustedes es un diablo, dice allí. Y dice esta versión. Muy bien. Quiero que volvamos y que me preste atención en esto, por favor. Y dice que cuenta lo que habla la palabra y empieza a decirles el Señor que entre el grupo y entre toda la gente que había gente que creía y no creía, pero le seguían, ¿no? Como hoy en día muchos siguen a Jesús, pero unos le creen y otros no. Un caso es que Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Eso lo sabía el Señor desde siempre. En medio de nosotros hay personas que creen, pero escuche bien, y otros que no creen. Y tal vez algunos dicen, sí, yo creo. Pero Dios sabía desde el principio quiénes eran y quiénes no. Ahora, la pregunta es la siguiente, quiero que tú me prestes atención. ¿Será que Jesús se equivocó al escoger? ¿Será que, o mejor te hago la pregunta de otra manera, tú escogerías a alguien de la forma, del talante, de las características de un Judas? ¿Tú escogerías a alguien llamado Judas para esposo? ¿Tú escogerías a un Judas para hacer un negocio de una empresa? ¿Tú escogerías a un Judas para que te enseñara? ¿Tú escogerías a un Judas para que te acompañara? ¿Tú escogerías a una persona como estas para tú entregarle la responsabilidad de un lugar? ¿Tú entregarías las finanzas de tu empresa a una persona como Judas? ¿Será que Jesús se equivocó al escoger a Judas? ¿Será que él se equivocó o qué le pasó a Jesús entonces? ¿Por qué dice la Escritura que él desde el principio sabía quién creía y quién no? Desde el principio sabía quién le iba a entregar. Y por allá abajo dice que no obstante, dice, uno de ustedes es un diablo. La palabra diablo aquí traduce alguien que no cree en Dios, alguien que no cree en el propósito de Jesús. Esa es una persona, ese es diablo. La palabra diablo no traduce ese personaje con cachos, con una cola, con un tridente lleno de llamas. No, ese no es el diablo. El diablo es todo aquel que va en contra de Dios, en contra de la palabra. Ese es el diablo. Y Judas por algo estaba ahí, iba en contra de lo que Jesús iba a hacer. Ahora vuelvo y te pregunto, ¿qué harías? ¿Sería que Jesús se equivocó? ¿Jesús se equivocó al escoger a Judas? ¿Por qué? Ahora yo pregunto una cosa, ¿será que en ese tiempo no había alguien mejor que Judas? No había otro. ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué no pudo ser otro diferente? ¿Por qué no pudo ser alguien de más confianza? ¿Por qué? Mire, a veces nos preguntamos esto, ¿por qué Jesús tuvo que entregarle, aparte de eso, le entregó las finanzas a un hombre como él? Aún sabiendo que Judas lo robaba, aún sabiendo, dice la Escritura, que Judas extraía de la bolsa del tesoro, o sea, de la bolsa de las ofrendas. Él robaba dinero. Pero ¿por qué Jesús lo tenía? ¿Por qué Jesús lo escogió? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta mañana. Tal vez nosotros nos hemos equivocado también. Tal vez nosotros hemos dicho, bueno, me equivoqué. O tal vez tú pensarás que te equivocaste. Pero realmente tenemos que saber por qué Dios
escogió a Judas. ¿Por qué lo hizo? Ahora, yo quiero que entiendas algo. Puedes creer en alguien que está, pero no creer a lo que esta persona dice. Vuelvo y se lo repito, tú puedes creer en alguien que está, pero no creer en lo que la persona dice. Y eso es lo que pasa con muchos hoy en día. Hoy en día muchos creen que Dios está, pero no le creen a lo que Dios dice. Y eso pasaba con Judas. Y yo cada momento me pregunto cómo alguien puede escoger así. ¿Qué le pasó a Jesús? Algunos dirán, bueno, Jesús se equivocó. ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que mirarlo? ¿Por qué no es normal que alguien escoja de esta manera? Yo creo que tú y yo hemos escogido a veces mal. Nos hemos arrepentido, qué sé yo, pero a veces pensamos que escogimos mal, pero no entendemos detrás de eso qué es lo que viene. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte ahora. Escuche, la situación de Judas no sorprende a Jesús. Quiero que lo entienda. Eso no le sorprende a Jesús. Tampoco le sorprenden nuestras situaciones. Ojo, porque aquí quiero centrarme un poquito. Porque Él sabe quiénes creían y quiénes no. A Judas, escuche bien la situación. Lo que estaba haciendo Judas no le sorprendió al Señor. No le sorprendía a Jesús. Él sabía qué corazón tenía. Como no te sorprende lo que tú haces, no te sorprende lo que tú eres hoy. Dios no está sorprendido porque tú fallaste. Dios no está sorprendido porque tú no hiciste. Dios no está sorprendido porque se te soltó una mala palabra. Dios no se sorprende porque, qué sé yo, porque te enojaste con el vecino. Dios no está sorprendido porque hoy en día a veces, ¿sabe algo? Y eso pasa mucho con nosotros los pastores. La gente hoy en día, que los pastores son intocables, que los pastores no podemos fallar, que los pastores no podemos caer, que los pastores les es negado cometer errores. Porque cuando hay un error, ves en un pastor un error, entonces tú te sorprendes y dices: me equivoqué de iglesia, me equivoqué de pastor, me equivoqué de esto. Y no, escúchame, no te puedes olvidar que somos seres humanos, que nos enfermamos, que nos dolemos, que tenemos tentaciones, que sufrimos, que lloramos, que nos duelen muchas cosas, que vamos al baño, qué sé yo, tantas cosas. Y no te puedes olvidar. Y cuando ven los errores, mire, no todo el mundo está preparado para ver los errores de otro. Y cuando tú te das cuenta que esa persona cometió un error, tú dices: escogí mal. ¿Por qué tú vas a decir que escogiste mal si por un error, o tal vez dos? ¿Por qué vas a pensar que tú escogiste mal? ¿Por qué vas a decir: ya escogí mal? Jesús diría, ¿cuándo escuchas a Jesús decir escogí mal? ¿Cuándo escuchas a Jesús me equivoqué? No, Él no dice eso. Él sabía por qué había escogido a alguien de la calidad y de la forma de Judas. Jesús sabía por qué había escogido a un Judas. Jesús sabía por qué lo puso a administrar las ofrendas, sabiendo que era manilargo. ¿Por qué? Sabiendo que lo iba a entregar. ¿Por qué? ¿Por qué? Notemos lo que dice el verso 20. Dice, mira lo que dice el verso 20: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Aquí hay algo claro, escúcheme, y es que Jesús lo escogió. Guste o no nos guste, Jesús escogió a Judas. Guste o no nos guste, Él lo escogió. Escuche bien, entre los escogidos. Y esa palabra escoger me llama la atención. Ojo a esto, porque uno no escoge lo malo. Uno no escoge lo que le va a hacer daño. Uno no quiere escoger lo duro. Uno quiere escoger lo mejor. La pregunta, entonces, ¿qué pasó con Jesús allí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué escogió así? Más adelante, no se desconecte, escuche, porque usted va a entender hoy por qué Jesús lo escogió. Y es lo mismo que te quiere decir a ti el por qué tal vez tus equivocaciones, tal vez si escogiste mal en algún momento, tú puedes entender hoy que a través de eso que tal vez sientes que escogiste mal o que otros te dijeron que escogiste mal, Dios puede revertirlo para algo de bendición. Puede revertirlo para algo diferente. Que Judas estaba entre los escogidos. Eso es una gran bendición. Que alguien te escoja. Es como cuando tú te casaste. Tú te casaste no porque te obligaron, porque a ti no te llevaron con un revólver detrás de la espalda, o el suegro o la suegra, o te casas o te casas. No, tú fuiste porque tú escogiste.
Tú escogiste. ¿Cuántos hoy en día escogimos, o cuántos hoy en día han escogido de pronto la pareja con que van a vivir toda la vida y han pasado un año muy bien, pasan 2 años muy bien, pasan 3 años, no vamos muy bien, al 4.º año ya como que piensas que escogiste mal, al 6.º o al 10.º año ya dices definitivamente me equivoqué? ¿Y por qué vas a pensar así? Cuando tú escoges, escuche bien, es porque te gustó, es porque viste que podías hacer algo, es porque te interesó, es porque tú lo necesitabas, en fin, si tú lo escogiste. Entonces, por eso hoy en día, cuando Dios nos escoge, es porque algo sabe. Ahora, mírame, escúchame esto y mírame bien aquí a la pantalla, donde quiera que estés, míralo. Si Dios te escogió, es porque sabes que tú puedes hacerlo y que sabes que le sirves. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos errores y lo primero que viene el diablo a decirte es no, Señor. Si viste que tú no llenas la expectativa de Dios, quiero decirte que ninguno de nosotros, por muy santos y por muy buenos, llenamos la expectativa en Dios. Somos débiles, vivimos en un cuerpo, pero no le damos rienda suelta, o tal vez no estamos sometidos a otras cosas, pero vivimos en un cuerpo sometidos o tal vez sufriendo cosas. Pero quiero decirte que no porque tú hayas fallado no significa que Dios se equivocó contigo. Vuelvo y te lo repito, porque esto lo necesita escuchar alguien. No porque hayas fallado no significa que Dios se equivocó contigo. No porque el pastor, no porque el hermanito, tu esposo, tu esposa, o no porque el líder haya fallado, Dios se equivocó con él. Nosotros somos especialistas en juzgar las personas, y nosotros somos especialistas en mirar los errores, y somos especialistas en decir este sí sirve, este no sirve. Somos especialistas, si yo veo que este anda como bien, yo creo que este sí puede servir, yo veo que este puede hacerlo mejor. Y saben, nosotros no sabemos escoger. Seamos sinceros, nosotros no sabemos, porque nosotros escogemos según nuestro criterio y según lo que mejor nos parece. Si tú haces una lista de lo que tú quieres de una persona, es infinita, y a la final te resultaste casando con el que menos pensabas. A veces nosotros luchamos y escogemos y pedimos, Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto, y resultas con el que menos pensabas. ¿Por qué? Porque no se trata de esto. Ahora, escogemos a veces y pensamos que porque un error, entonces escogiste mal. Entonces Dios te va a despreciar porque tú falles una vez. ¿Te va a despreciar porque tengas una debilidad? No, Jesús no se equivocó. Jesús no se equivocó con Judas. Entiéndelo, no se equivocó con Judas. Él no escogió mal. Y tal vez hoy tú estás pensando que en algún área de tu vida escogiste mal. Y quiero decirte que si tú hoy te apropias a lo que Dios te va a decir, créeme que vas a ver la bendición por otro lado. ¿Tú escogerías a alguien así? Yo no creo que nosotros lo hagamos. ¿Será que entonces que Jesús se equivocó? ¿A Jesús le faltó discernimiento? ¿Tú qué piensas? ¿Será que a Jesús le faltó discernimiento? ¿Qué le faltaría a Jesús entonces? ¿Qué le faltaría al Señor entonces? Ahora escuche bien, ¿cómo era Judas? Escúcheme bien esto, ¿cómo era Judas? ¿Usted sabía que Judas era un hombre de buena apariencia? Judas era un hombre de buena apariencia. Segundo, Judas era contado entre los discípulos de Jesús. Así a usted no le guste, así a usted no le parezca, él era contado entre los discípulos. Escuche bien esto, porque esto le rompe a usted más la cabeza, como me lo ha hecho conmigo, y le va a romper a usted la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere tener a alguien cercano, es alguien de confianza. Usted no tiene a alguien que no le inspire confianza. Pero resulta que para Judas era de los más cercanos a Jesús y gozaba de confianza. Era el administrador financiero del ministerio de Jesús, de casi nada. ¿Por qué Jesús hizo? Me pregunto esto. ¿Qué le pasaba por la cabeza al Señor? Ahora lo vamos a entender. Escuche, era el de los más cercanos. No, te voy a decir algo. No creas que aquel que te alude, aquel que te soba, aquel que te dice que está lindo, que te dice que como estás de bien, que te dice que bien predicas, que te dice que buena labor haces, ese es el de confianza. No. Escúchame. Judas era uno de los más cercanos a Jesús y gozaba de confianza. Escucha esto también. Por 3 años y medio, Judas estuvo en el mejor seminario que pudo haber existido.
y era el seminario de Jesús, aprendiendo con Jesús, caminando con Jesús y viendo milagros. ¿Cómo alguien, teniendo todas estas ventajas, entrega a Jesús? ¿Jesús se equivocó? ¿Se equivocó al escoger? Y notemos algo cuando Jesús estaba en la última cena, escuche bien, y Jesús dice: alguien de ustedes me va a entregar. Ojo, alguien de ustedes me va a entregar. Y nadie dijo, escuche bien lo que pasó en esa escena, nadie dijo quién es. Dice nadie, escuche, nadie dijo yo sé quién es, perdón, nadie dijo yo sé quién es. Usted no encuentra que nadie se levantó en la mesa: Señor, yo creo, Señor, a mí se me vino una corazonada. Usted se imagina ahí Jesús diciendo en medio de la cena, diciéndole: bueno, muchachos, ¿cómo les parece que uno de ustedes me va a entregar? Y si hubiera levantado un Pedro, que siempre tiene la costumbre, si hubiera levantado otro: Señor, yo tuve una revelación, a mí me parece que es Judas. Ah, Señor, a mí me parece que es Julano, y a mí me parece que era el otro. Como hoy en día pasa mucho. Hoy en día cuando alguien cae, cuando alguien falla, aparecen los profetas. ¿Por qué no hablaron antes de que cayera? Siempre hablan después. Sí, a mí me parecía, es que a mí me sonaba, es que no me caía del todo bien, es que ese líder a mí como que no me sonaba. Y somos expertos, ¿no?, en criticar, en juzgar, y nos volvemos profetas de lo que no sabemos. Ojo, el que me está escuchando esto. Y nos volvemos profetas de lo que no sabemos y juzgamos. ¿Sabe? Mire la actitud de los discípulos. ¿Por qué cree que los discípulos no dijeron yo sé quién es? Sino que ellos preguntaban, mejor algunos decían: ¿seré yo, Señor? ¿Por qué creen que ellos decían? Se miraban ellos mismos. ¿Por qué? Porque nunca Jesús expuso a Judas. Porque nunca Jesús, la intención fuera exponer a Judas. Como muchos de nosotros nos gusta exponer al otro. Ves el error en el otro, y si tú puedes, la gente si más puede le cae encima. Si le cae encima, lo aplasta y lo avergüenza. Jesús no se equivocó. Tal vez estás cansada, mujer, con ese hombre: me equivoqué. No, no te equivocaste. No hay un plan detrás de eso. Como hay un plan, Dios sabía por qué escogió a un Judas. Porque hay un plan detrás de una traición. Hay un plan detrás de un robo. Hay un plan detrás de eso que está pasando, si tú así lo ves en el Señor. Y él dice: algunos decían ¿seré yo, Señor? En Juan, eso lo encuentra en Juan 13, 18, 30. En la historia de la última cena. Nunca nadie, Judas mostró nada. Jesús nunca lo delató. Jesús nunca como decimos vulgarmente, nunca lo tiró al agua. Jesús siempre lo tenía como su más cercano también. Qué lindo esa actitud de Jesús. Qué bueno que nos falta a nosotros tanto esa parte de Dios. Pero una persona te hace daño, alguien sabes que te traicionó, qué sé yo, y tú lo primero que haces es enojarte, amargarte, y lo segundo que haces es rechazar. Yo no voy a esa iglesia porque allá va Julano. Yo no voy a tal lado porque esto. Es que yo no le hablo a Julano. Escúchame, si no lo hizo Jesús con Judas, ¿quién te crees tú para hacerlo con tu hermano, o con esa persona? ¿Quién te crees tú? ¿Escogió mal el Señor? No escogió mal. Él sabía lo que estaba escogiendo. Ahora escúchalo: todo en Dios tiene un propósito. Yo creo que Jesús escogió a Judas para enseñarnos varias cosas. Judas era necesario. Judas era necesario. Escúchalo. Como te voy a decir, era necesario tal vez lo que estás pasando. Era necesario lo que está sucediendo en tu vida para que despertaras. Y escucha bien, te voy a enseñar 5 cosas, rápidamente 5 cosas por las cuales Dios escogió a Judas. No se equivocó. Y estas 5 cosas te pueden ayudar a ti en lo que tú hoy estás pensando que escogiste mal, en lo que tú estás pensando que te equivocaste. Primero, ¿por qué Jesús lo escogió? Primero, para enseñarnos la necesidad de no ser hipócritas religiosos. De no ser hipócritas religiosos. Hoy en día se ha levantado mucha hipocresía religiosa. Que no puedo aquello, que lo otro no,
y nos metemos en una cantidad de cosas. Y otros se creen más santos que otros. Hay gente que empieza a estudiar, que empieza a recibir, lleva 6 meses, 1 año en el ministerio, 1 año estudiando la palabra, y ya se creen los superdotados y se creen con el derecho de señalar y juzgar a los demás. Se creen con el derecho. Y no, yo ya sé mucho, yo ya estoy creciendo. Déjame decirte algo con lo que pasó con Judas, y yo sí que se lo voy a decir. La necesidad de no ser hipócritas religiosos. Cuando tú crees que eres mayor o mejor que otros, cuando tú crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto, cuando tú crees que eres lo mejor que existe en la tierra, porque Dios te está dando. No, escúchame. Entre más Dios te da, más sencillo debe ser. Entre más Dios te da, más agachadita la cabeza tienes que tener, porque tú no puedes creerte más que nadie. Y por eso Jesús escogió a Judas para enseñarnos hoy que no debemos tener hipocresía religiosa. Segundo, la necesidad de ser salvos. Por eso lo escogió el Señor, para enseñarnos la necesidad de ser salvos. No es copiar lo que Judas hacía, pero sí aprender a no hacer lo que él hacía. Y por eso es la necesidad de ser salvos. Necesitamos salvación. Escucha la tercera. ¿Por qué escogió a Judas? La necesidad de aprender a amar sin que lo merezca la persona. ¿Por qué Jesús llamó a un Judas en medio de 12 y lo amó igual que a Pedro, que a Andrés, que a Jacob, que a todos? ¿Por qué lo amó igual? ¿Por qué hizo Jesús eso? Para enseñarnos a nosotros que nosotros, como hijos de Dios, amamos sin importar que la otra persona lo merezca. Esa persona no se merece mi amor. Es que no merece que yo lo ponga a servir. Es que no merece que le dé oportunidad. Es que no merece que lo otro. Escúchame, mujer, si tú escogiste tu marido, él te está enseñando en esta hora, así sea lo que sea, tú tienes que aprender a amar sin que lo merezca. Porque así hace Jesús, sin que lo merezcas. Nadie, escúcheme, ninguno de nosotros debemos poner condiciones para amar a alguien, para darle el amor de Dios. Ninguno. Porque así como Jesús escogió a alguien que para la gente y para los demás no merecía, y hoy en día, yo vuelvo y le hago la pregunta que hice al inicio: ¿tú le colocarías a tu hijo, los que están embarazadas, las que están embarazadas, le tengo un nombre espectacular para su hijo si es varón? Judas. ¿Cómo la ve? Ay no, yo qué tal, ese traicionero, ese ladrón, ese malagradecido, yo no le pongo ese nombre. Bueno, una mamá sí le puso Judas a su bebé, y ese bebé anduvo y codeándose en la crema innata del ministerio más grande en la tierra de Jesús. Ese Judas anduvo con Jesús y presenció lo que tú y yo no presenciamos, y eso que tú y yo nos creemos muy buenos. Así que bájese de la nube, hermanita, hermanito querido. Bájese allí, deje de estar mirando lo demás, mirando lo que no te interesa, criticando lo que no tiene que ser. Dedíquese a hacer lo que Dios te mandó a hacer y haz la obra del Señor. Ahora vamos para la cuarta: la necesidad de aprender a soportar y creer en los demás. ¿Cómo hizo Jesús para soportar y creer en Judas, sabiendo que estaba la clase de hombre que era? ¿Se equivocó Jesús? No se equivocó. Así que tú hoy tienes que aprender a través de estas circunstancias que estás pasando. No es que te hayas equivocado, tal vez al escoger, sino que Dios te está enseñando a aprender a soportar y a creer en los demás. Sabe, muchos me critican por esto, y este punto quiero hablarlo. He escuchado siervos de Dios, aún la misma familia me critica por esto, y déjame decirle, quiero confesárselo. Soy un hombre que creo en la gente. Pastor, pero usted le dan en la cabeza y vuelve. No me importa, yo creo en la gente. A mí Dios responde por mí. Dios responde por mi vida. Dios responde por mi casa, por mi familia. Dios responde por el ministerio. Dios responde por mí. Pastor, pero es que mire que la gente. No me interesa. Yo cumplo con darle oportunidad, con darte oportunidad a ti. Yo cumplo con ministrarte a ti, con enseñarte a ti. Yo cumplo con amarte a ti. El problema es tuyo, no mío. No me importa. Tenemos que aprender mucho, pero es que usted, todo mundo esto, no me interesa.
Si Jesús soportó 3 años y medio y le dio lo mismo a Judas que a los demás, ¿yo quién soy para no hacerlo con los demás? ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que usted le dé un aplauso al Señor donde está, porque esto está muy bueno. Yo no sé si está aprendiendo, pero a mí me está enseñando el Señor en esta hora. Y yo he aprendido a través de esto. Y cada que tengo fallas, cada que tengo debilidades, cada que paso por momentos difíciles, tormentas, me acuerdo de Judas. Judas para mí es un referente, quiero decírtelo. Judas para mí es un referente para esto, para no ser hipócrita, para ser salvo. Es un referente para aprender a amar sin que lo merezca la persona. Es un referente para aprender a soportar y a creer en los demás. Gente que dice, yo ya no creo en nadie. No, escúcheme, tú no puedes decir eso, porque vas a tener que creer en alguien alguna vez. Vas a tener que creer. Sí, vas a tener que creer. Y quinto, la necesidad de cumplirse un propósito. Hoy te quiero decir que eso que estás pasando es porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con eso. Con todo lo que puedas vivir, hay un propósito detrás. Jesús, los discípulos no lo veían, la gente no lo veían, y aún la gente hoy en día, después de 2000 años atrás, la gente no ha podido entender que Judas trae un propósito en el plan de Dios, un propósito eterno. Y por eso mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 26, 49 al 50. No lo busque, yo le voy a decir algo. Dice, Jesús pronuncia una palabra, o yo se lo voy a buscar para que lo miremos, por favor. Escuchen Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 me gusta, y con esto quiero rematar este mensaje. Mateo 26, 49. Escúcheme esto. Y dice de la siguiente manera. Dice, enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Cuando fueron a apresar a Jesús, y dice, fue a saludar a Jesús. Y enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí le dijo, y lo besó. ¿Qué le contestó Jesús? Quiero que lo lea en su Biblia. ¿Qué le contestó Jesús? Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Wow, escúchame, esto es el remate de todo. Cómo Jesús, en medio de la misma entrega, Judas lo besa. Y la respuesta o la pregunta de Jesús es, amigo. ¿Cómo alguien le puede decir amigo a alguien que lo entrega? ¿Cómo alguien puede decirle amigo a alguien que lo está traicionando, a alguien que lo está vendiendo? Eso no le cabe en la cabeza a nadie, solo a Jesús. ¿Jesús se equivocó? No, amado mío, no se equivocó. Él había un propósito detrás de todo esto. Este plan de Judas era necesario para que tú y yo entendiéramos que hay un propósito. Tu falla, tu caída en Dios puede tener un propósito. Hay algo detrás de todo esto. Y como Jesús le dice amigo, a mí me sorprende. Déjame decirte que de las cosas que más me sorprenden de Jesús son estas. Como aún en medio de la realidad, en medio de la misma traición, nunca Jesús le restregó en la cara a Judas: tú viniste a entregarme, tú viniste a traicionarme, tú me vendiste. Judas nunca lo avergonzó delante de la gente. Lo único que le dijo fue: amigo, ¿a qué vienes? Siempre la posición de Jesús era esa. Jesús no se equivocó, y tú tampoco te puedes equivocar. Tú no puedes creer que te equivocaste porque cometiste un error. Ni Dios se equivocó contigo porque hayas cometido un error. Si tu esposa, tu esposo te rechaza por los errores que sea, quiero decirte que Dios no se equivocó contigo. Hoy Dios te dice: Dios no se equivocó conmigo ni se equivocó contigo. Dios le dijo: amigo. Le replicó Jesús: ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Le dijo amigo. ¿Cómo puede decirle esto? ¿De dónde sale tanto amor? ¿De dónde sale tanto amor? Dice, ¿por qué? ¿Cómo somos nosotros hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy? ¿Jesús se equivocó? No, no se equivocó, amado. Jesús tenía muy claro por qué escogió a Judas.
En el Juan 13:17, donde dice que era un propósito por el cual era necesario. Entendamos algo, y es que Dios no se le sale nada de las manos de su control. Hay algo que Dios no puede hacer. Escuche, apunte este comentario que Dios me dio. Apúntelo, porque esto le va a servir a usted. Apunte este comentario, por favor. Todos los que están allí en línea, apúntenlo, porque esto le va a servir a usted, este comentario que Dios me dio. Dios, escuche bien, no puede hacer una cosa, y es aprender algo, porque Él lo sabe todo. Algo que Dios no puede hacer es aprender algo. Jesús no escogió a Judas para aprender. Él sabía, Él escogió a Judas, pero para que nosotros aprendiéramos, que es diferente. O sea que toda situación no es Dios aprendiendo algo con nosotros, sino que nosotros aprendamos algo. ¿Escogiste mal? ¿Sientes que escogiste mal? ¿Será que Jesús alguna vez pensó que había escogido mal? No. Jesús sabía por qué. Él sabía qué era lo que estaba haciendo. Y quiero que en esta mañana quiero orar por ti. Y quiero decirte que es uno de los mensajes que más me han apasionado. Y qué bueno que tú hoy lo pudiste escuchar. El video va a estar en YouTube, o va a estar en la plataforma de Facebook si tú lo quieres compartir con otros. Pero quiero decirte, para terminar, si tú has fallado, no quiere decir que Dios se equivocó contigo. Eres su amigo, eres su hijo. Y eso es lo que vale hoy en día. Recibe en esta mañana esta palabra, y quiero que te pongas sobre tus pies. Quiero bendecirte en esta hora. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Gracias, Señor. Yo no sé cuántos han sido bendecidos en esta mañana con esto, pero yo se lo digo personalmente, yo he sido muy bendecido con esto. Me sorprende el amor de Dios. ¿Sabe? Por eso no pelees con nadie. No vale la pena. Simplemente ama, perdona, sigue adelante y sigue en el caminar con Jesús. Y quiero que adoremos al Señor y demos gracias. Por favor, quiero que tú levantes tus manos allí donde estás. Levanta tus manos, dale gracias y dile: Señor, gracias, porque aunque a veces hemos sentido que me he equivocado, o que tú te equivocaste conmigo, hoy puedo entender, Señor, que tú no te equivocas. Tú no te equivocaste al escogerme, y hoy puedes mirar esa situación, lo que tú escogiste, puedes mirarlo con otro punto de vista. Hoy puedes mirarlo, porque hoy Dios te va a enseñar a través de tus equivocaciones, a través de tus errores. Tal vez Dios te va a enseñar, Dios te va a ministrar. Dios no se sorprende. Dios no se sorprende por nuestras caídas, por nuestros errores, por lo que dijimos, por lo que escuchamos, por lo que vimos. Dios no se sorprende por eso. Una cosa es que se entristezca su corazón, pero no se sorprende. A Jesús le entristeció, claro que sí, la actitud de Judas, pero no le sorprendía. Pero siempre me llama, y quiero decirte, cuando llegó, le dijo: amigo, amigo. Quiero que adoremos al Señor con esta canción, por favor.